Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El versículo 8 y 9 es el punto central, donde dice: y estando en la condición de hombre, en esa encarnación que el Dios de los cielos tuvo, viniendo a esta tierra como hombre, siendo el mismo Dios, no estimó, no escatimó el ser el mismo Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, sufrió humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos habla de su sacrificio, nos habla de la obra redentora que Él realizó y la humillación que sufrió en ese proceso. Pero no solamente de eso, sino que el versículo 9 nos habla del fruto de esa humillación, el fruto de ese sacrificio, el fruto de esa obediencia, el fruto de esa muerte y muerte de cruz, el fruto de esa vergüenza, de ese sufrimiento, el fruto de todo ese escarnio que pasó, que atravesó, por el cual Él atravesó. Y nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo significa hasta lo más alto, hasta lo más supremo, hasta lo más sublime. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito el nombre del Señor. Tomando como base este pasaje, en esta mañana estuvimos mirando el tema al cual le titulamos humildad no es debilidad. Es decir, lo que el Señor pasó, Él fue humillado, Él atravesó una situación muy fuerte, muy difícil, una humillación terrible que sufrió, que atravesó. Eso no lo hizo, no lo convirtió en una persona más débil, en una persona inferior, en una persona que de alguna forma tuviera algo de qué avergonzarse, una desventaja. A pesar de toda su desgracia, humanamente hablando, todo su sufrimiento, todo lo que pasó y lo que atravesó, eso no lo limitó en lo absoluto de lograr su propósito como hombre y llegar a su destino, volviendo a la gloria de Dios, habiendo efectuado eterna redención para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que habríamos de creer en Él como Señor y Salvador, y recibiendo una exaltación hasta lo sumo, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre. Bendito el nombre del Señor. No fue en vano su humillación, no fue en vano su sufrimiento, no fue en vano lo que Él atravesó, porque Él supo lidiar con aquello, ponerlo en las manos de Dios, confiar en Dios, y de esta manera, aunque Él ciertamente pasó un momento muy difícil, muy desagradable, yendo a la cruz del Calvario, pero aquello, repito, aquella humillación no lo convirtió en alguien inferior, sino al contrario, en vez de restarle valor a su vida y a lo que atravesó, le agregó valor a su vida, trayéndole exaltación y bendición sobre su vida. Y eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no permitamos que las humillaciones que pasamos en la vida, que los golpes que atravesamos, que sufrimos, las malas experiencias, las injusticias, el dolor y todo aquello negativo que atravesamos en un momento o en otro, que no permitamos que eso le reste significado a nuestra vida, que no permitamos que eso nos convierta en personas inferiores, por lo menos que así nos sintamos, personas con complejos, personas que el diablo venga y nos diga: tú no eres nada, tú no sirves para nada, tú eres inferior, porque mira tu desgracia, mira tu fracaso, mira tu dolor, mira lo que has atravesado, mira lo que te hicieron, mira lo que pasaste. Nada de lo que has pasado en la vida te convierte en alguien inferior si aprendes a confiar en la gracia de nuestro Rey, en el poder de nuestro Dios, en el sacrificio maravilloso de nuestro Salvador.
Señor, en vez de ser una desventaja, será un testimonio maravilloso. En vez de ser algo desagradable y negativo, será la oportunidad para que Dios exalte y glorifique su glorioso nombre en tu vida y a través de tu vida, con un testimonio poderoso de las grandes obras que Dios ha hecho en tu vida. Y dirás entre las naciones: miren las grandes cosas que ha hecho el Señor en mi vida, que ha hecho el Señor con estos. Estaremos contentos y estaremos alegres cuando el Señor haga volver nuestra cautividad, dice el Salmo 126. O sea, cuando el Señor traiga restauración a nuestra vida. Y precisamente la Santa Cena, la Cena del Señor, es un momento, es un acto para adueñarnos, apropiarnos de el fruto, de los beneficios del sacrificio del Señor Jesús. De esta manera, adueñándonos de la salvación primeramente, porque cuando Él murió y derramó su sangre, muriendo en aquella cruz, hubo un fruto, hubo beneficios. No murió por gusto, no murió nomás para morir. Él murió para darnos un beneficio a cada uno de nosotros. Él murió para que haya salvación para el hombre y para la mujer, para que no nos perdamos por una eternidad, sino que vayamos a la gloria de Dios por una eternidad, redimidos, lavados con la sangre del Cordero de Dios, y que podamos llegar un día a ese destino eterno por la gracia de Dios. No solamente murió para darnos un beneficio eterno, también murió para darnos un beneficio o muchos beneficios en esta tierra, para darnos una restauración en nuestra alma, una restauración precisamente de todo lo que hemos vivido, pasado, atravesado, injusticias, dolores, malos momentos, humillaciones, desprecios, infidelidades, tantas cosas que pasamos en la vida y que marcan nuestra vida y que lastiman y dañan nuestra vida. Y si no enfrentamos y superamos todo eso de la manera correcta, siempre viviremos acomplejados, viviremos siempre sintiéndonos menos que los demás, sintiendo que nuestra vida está destinada y resignada al fracaso, a la miseria, a la infelicidad, porque ya me pasó esto, porque ya me pasó lo otro, porque ya me equivoqué aquí, porque ya fracasé acá, por lo que haya sido. Pero la palabra del Señor nos enseña que todo aquel que confía en el Señor y se agarra del Señor, todas las cosas que le suceden terminan redundando para bien, terminan sirviéndole para la gloria de Dios y no para destrucción de su vida. Solo es confiarle al Señor, abrir nuestro corazón delante de su presencia y no pensar que porque hemos atravesado ciertas cosas, por eso somos inferiores. Por eso esa humillación que hemos pasado, vivido o experimentado nos convierte en personas débiles, en personas de segunda clase, en personas inservibles, inferiores. De ninguna manera. El pasar por humillaciones no nos convierte en menos, no nos convierte en personas inferiores, sino el Señor sería el primero que, por así decirlo, sería inferior, porque nadie, ningún ser humano ha pasado tal humillación, tal situación como el Señor Jesús la pasó. Entonces, al nosotros pasar situaciones similares, es aprender a caminar en ese mismo camino, en esa misma dirección, aprendiendo a lidiar con nuestra condición, con nuestra frustración, con nuestro dolor, con nuestros sentimientos, resentimientos, con todo lo que podemos cargar, no escondiéndolo, no aparentando que todo está bien cuando no todo está bien, sino al contrario, en vez de esconderlo, tenemos que confrontarlo, tenemos que aprender a confrontar todas esas deficiencias, todas esas debilidades, todos esos pecados, todos esos fracasos, todo eso que nos ha marcado y nos ha limitado. Tenemos que confrontarlo, y aquí está la sangre del poder de Dios, la sangre del Cordero de Dios, para ayudarnos a alcanzar esa restauración. Solos nunca podremos alcanzar la restauración que solo la sangre de Cristo puede darnos. Solos nunca lograremos superar en realidad lo que hemos vivido
vivido, pasado, lo que nos ha marcado, no lo podremos superar. La única manera de superarlo es con la ayuda de la gracia de Dios, de la sangre de Cristo, del poder de Dios, del sacrificio de nuestro Rey. Porque cuando nosotros en nuestra propia fuerza tratamos de superar, solo terminamos frustrados, solo terminamos decepcionados, diciendo: he tratado, he querido superar esto, he querido olvidar este fracaso, he querido ya no sentirme como me siento, he querido olvidar lo que me pasó, lo que me sucedió, y no he podido olvidarlo y no he podido superarlo. Es que esa no es la manera correcta de enfrentarlo. Esa es la manera con tu propia fuerza de querer superarlo. Pero es tiempo de que aprendamos a entregárselo, a rendírselo a los pies del Maestro y dejar que Él sea el que trabaje con esas debilidades, deficiencias, y haga cosas grandes en nuestra vida, con su poder, con su presencia, con su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Entonces, el camino de la humildad es el camino más hermoso y es el camino que trae restauración, sanidad, bendición a nuestra vida. Pero muchas veces no nos gusta seguir ese camino. Elegimos no escoger ese camino porque el camino de la humildad lo relacionamos con debilidad, lo relacionamos con fracaso, con torpeza, lo miramos como una desventaja. Humillarme, sufrir, perdonar, sufrir el agravio, etcétera. Elegir perdonar a quien me ha lastimado, a quien me ha dañado, entregarle al Señor ese dolor, soltar ese rencor, soltar ese resentimiento. Lo miramos como una desventaja, lo miramos como que si yo hago eso, es como que estoy dándole la razón al otro, es como que estoy mostrando que yo soy más débil y aquel se salió con la suya. Eso es lo que aparentemente se mira, se percibe humanamente, pero espiritualmente es otra la realidad. Cuando uno elige humillarse, porque para perdonar hay que humillarse, para reconocer sus errores hay que humillarse, para pedir perdón a Dios hay que humillarse. La humildad es el camino a esa restauración, a esa victoria, a ese perdón, a esa sanidad. Y si no aprendemos a abrazar esa humildad, nos vamos a quedar siempre patinando en las mismas situaciones, batallando con los mismos círculos viciosos, sin poder superar nuestra condición. Pero en este caso el Señor dice: hijo, yo quiero que entiendas que la humildad no es una debilidad, no es una desventaja, no es una deficiencia, es una ventaja gloriosa y maravillosa que te dará una exaltación como me la dio a mí, dice el Señor. Te dará una gracia, una fuerza, una libertad, una paz, una sanidad, una restauración, un perdón, cuando tomas el camino de la humildad. Veamos ahora sí, entremos más formalmente en nuestro tema de esta tarde. Y vamos a la palabra del Señor y vamos a avanzar. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17, veamos lo que nos muestra la palabra. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en sus lebrillos y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes hasta ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues es todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos los he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Cuando miramos este acontecimiento, la fiesta de la Pascua, que era la fiesta que irían a celebrar juntamente el Señor con sus discípulos, en aquella casa donde se reunieron generalmente había un siervo que era el que se encargaba de venir, lavar los pies de los que habitaban aquella casa. Los criados, los siervos eran los que se ocupaban de ese quehacer, de ese trabajo que se miraba como degradante, que se miraba como humillante, como algo negativo. Y en este caso, entre los discípulos, al no haber un siervo que viniera a lavar los pies de los discípulos y aún del mismo maestro, los discípulos creo que quizás se miraban unos a otros pensando: pues ahora ¿quién va a lavar los pies? No hay un siervo, ¿quién lo irá a hacer? Y nadie quería rebajarse a esa posición, a tomar ese lugar de el querer lavar los pies, porque repito, era una acción que aparentemente era humillante, que aparentemente era una acción que me ponía haciéndome sentir inferior a los demás, ¿verdad? Como siervo, como que aquel es el grande, yo soy el pequeño, ¿verdad? Yo le voy a lavar los pies y se supone que el grande es el que está sentado y el siervo, el pequeño, es el que está lavando los pies del grande. Sin embargo, cuando nadie quería tomar este paso, esta decisión de lavar los pies, el Señor Jesús, Él se ciñó una toalla, tomó una toalla y dice que tomó un lebrillo, un recipiente con agua para acercarse y lavar los pies de los discípulos. Comenzó a lavar los pies de uno, comenzó a lavar los pies de otro y así fue avanzando hasta que llegó a Pedro. Y el versículo 6 nos dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, ¿tú vienes a mí a lavarme los pies? ¿Cómo es posible que esto vaya a pasar, Señor? Y responde Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro responde y le dice: Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, lávame todo de una vez, Señor. ¡Qué tremendo! Quiero que entremos en este punto, el cual precisamente es el título de nuestro tema en esta tarde: lo que es la falsa humildad. El entender el concepto de la falsa humildad. Y quiero tomar el ejemplo de Pedro para esto. En este caso, Pedro, con una buena intención, pero de alguna manera no estaba permitiendo que el Señor cumpliera el propósito que tenía en su vida, queriendo acercarse a lavarle los pies. Y Pedro estaba oponiéndose y pregunta primeramente: ¿tú me lavarás a mí los pies, Señor? La intención era buena, por así decirlo, pero la acción era mala. La acción era mala, porque si hubiera sido buena la acción, de alguna manera el Señor hubiera dicho: gloria a Dios, qué lindo, Pedro, tú te sientes como que tú no debes de permitir que yo te lave los pies, qué bueno que tú sí reconoces y qué bueno, tú te quedas así sin lavar los pies. No, el Señor lo confronta y le dice: ¿no quieres que te lave los pies, Pedro? No, yo no quiero que me lave los pies. No, tú no me lavarás los pies, Señor. Le responde más directamente enseguida, ¿verdad? En el versículo 8, Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás.
Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces ahí viene ya cambia la postura de Pedro, porque el Señor lo confronta y el Señor le hace ver y le dice: tengo que lavarte los pies, y si no te los lavo no tendrás parte conmigo. Y Pedro entonces recapacita y dice: Señor, pues si así es la cosa, entonces no me lave los pies solamente, lávame también los pies y las manos y la cabeza, y lávame, báñame completamente, todito, para que tenga más parte contigo, Señor. Quiero estar contigo, quiero agradarte, Señor. Entonces quiero hablar de esa falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad en este caso? La falsa humildad primeramente produce en nosotros una de dos: produce impotencia o prepotencia, siempre impidiendo que Dios obre en nuestras vidas de acuerdo a su plan y a su propósito. Siempre será un impedimento de cualquier manera. Señor, a mí no me laves. Señor, a mí no. Ya sea por impotencia o por prepotencia. Cuando no llega el enemigo a querer estorbar nuestra vida con impotencia, llega a querer estorbarnos con prepotencia. Y vamos a mirar los dos aspectos de lo que es el estorbo de una falsa humildad, que de alguna manera se manifiesta la impotencia, o produce la impotencia esta falsa humildad, o produce la prepotencia, que ambas cosas van de la mano, porque terminan estorbando, impidiendo que Dios realice su obra en nuestras vidas, que Dios se glorifique de acuerdo a su plan y a su propósito en nuestras vidas. Primeramente, comencemos mirando lo que es la impotencia. Cuando hablo de la impotencia, esa falsa humildad, en este caso mirando el ejemplo del apóstol Pedro, cuando miramos que Pedro, él comenzó a decir: Señor, ¿tú me lavarás a mí los pies? ¿Tú me lavarás a mí los pies? De ninguna manera, jamás me lavarás tú los pies, jamás permitiré yo eso. La intención era buena. El deseo era como decir: Señor, pues tú eres el grande, yo el pequeño, ¿cómo voy a permitir que tú, que eres mi Señor, venga a lavarme los pies? Pero de igual manera estaba limitando al Señor de hacer lo que tenía que hacer en la vida de Pedro. Cuando hablamos de la impotencia, la manera como se manifiesta la impotencia, ¿qué es la impotencia? La primera forma como se manifiesta la impotencia es rechazando el favor de Dios por sentirnos indignos de merecer la obra de Dios en nuestras vidas. Rechazamos el favor de Dios por sentirnos indignos de merecer el favor de Dios. Hay personas, por ejemplo, que han hecho tantas cosas malas, han pecado, han matado, han robado, han asesinado, han hecho tantas cosas, que uno les habla de Cristo y les dice: ¿sabes qué? Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere llevarte al reino de los cielos. Y la persona dice: ¿pero a mí? ¿Tú crees que a mí me va a amar Dios? Tú no sabes quién soy yo, tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes la maldad, tú no sabes el crimen que he cometido, tú no sabes la clase de personas que yo he sido, tú no sabes cuántas maldades yo he hecho. Tú me dices que Dios me ama a mí, que Dios tiene algo especial para mí, que Dios me quiere llevar al reino de los cielos. Es que si yo te contara quién soy yo, es que si yo te contara lo que yo he hecho, pensarías diferente. A lo mejor ni te acercarías a mí, a lo mejor me sacarías la vuelta por miedo o por desprecio, por entender y saber la clase de vida que yo he vivido. Y esa clase de personas, con un buen sentir, se sienten indignos. Pedro se sentía indigno y rechazan el favor de Dios, pensando que ellos son demasiado malos para la gracia de Dios, que ellos han hecho demasiadas malas cosas para poder ser ayudados por Dios, que ellos han caído en un hoyo demasiado hondo para ser levantados por Dios, que ellos han sido heridos de una manera
demasiado profunda para ser restaurados por Dios. Dios podrá restaurar a aquel y aquel, porque son cosas ligeras las que han pasado. Pero si tú supieras lo que yo he pasado, lo que yo he atravesado, es que para mí no hay perdón, es que para mí no hay ayuda, no hay manera de salir de este hoyo, porque es terrible la vida que yo he vivido. Pero ahí el hombre, sin darse cuenta, está sintiéndose impotente para salir, para superar, para recibir el favor, la gracia de Dios, y consciente o inconscientemente, con buenas intenciones o no, está rechazando el favor, la ayuda del Dios de los cielos. Pero no hay hombre demasiado malo para el Dios de los cielos. No hay hoyo demasiado profundo del cual Dios no te pueda sacar. No hay herida demasiado grande que el rey no pueda sanar. No hay traición, no hay dolor, no hay situación, no hay circunstancia demasiado grave de la cual Dios no te pueda levantar, perdonar, restaurar, ayudar. Pero tenemos que permitir que el Señor venga y nos lave y nos limpie y nos perdone y nos restaure, y no permitir que nuestra impotencia sea el bloqueo y el estorbo que limite a Cristo y le diga: a mí no me lavará, me lavará los pies a mí me cambiará, Señor. Porque el hablar de lavar los pies, una de sus definiciones igualmente es el hablar de ordenar la vida de la persona, de cambiar el caminar, de limpiar su forma de vivir, de transformar su caminar. Y entonces la persona impotente pone su bloqueo, pone su situación de decir: no, yo es más, yo ya le he pedido a Dios, ya le he orado y le he dicho: quítame esto, cámbiame esto, Señor, y no ha hecho nada. Para mí ya no hay esperanza, para mí ya Dios a mí no me va a cambiar. No sé si quizás es que a mí no me oye, no sé si quizás es que a mí no me ama, no sé si quizás es que yo no soy uno de sus favoritos o predilectos hijos, porque oigo que a fulano y a mengano y a sutano los cambió, los tocó, los restauró, los perdonó y hizo esto, hizo lo otro, y a mí no ha hecho nada. Y sentimos como que es que yo creo que Dios no se interesa en mi vida. Hermano, Dios se interesa tanto por ti, que murió en una cruz, que te dio la prueba y la muestra, y hoy celebramos la evidencia del amor de Dios. En esta tarde lo tenemos representado en una copa y en un pedazo de pan que simboliza, que representa la sangre del Cordero de Dios, que representa el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados. Es la evidencia, son las muestras que Dios nos dejó para recordar su gran amor con el que nos ha amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti ni por mí, no nos dio de su gracia porque éramos blancas palomas merecedoras de su gracia. Hermano, nadie es merecedor de la gracia de Dios. Cuando uno rechaza la gracia de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios, como Pedro inconscientemente estaba rechazando, diciendo: Señor, tú me lavarás los pies a mí, jamás me lavarás los pies a mí, Señor. La intención era buena, pero la acción era mala. Estaba bloqueando, estaba limitando, estaba estorbando al Señor por su complejo, por su impotencia que esa falsa humildad estaba causando en su vida. Es un falso concepto de la verdadera humildad. La verdadera humildad no es sentirte tan sucio, tan feo, tan malo, tan negativo, tan pecador, que no merezco que Dios me mire, que no merezco. En verdad, ni el más bueno ni el más justo merece que Dios lo mire o que Dios lo toque. Pero no estamos aquí porque merecemos, estamos aquí porque Dios ha sido bueno, porque es su gracia, el favor inmerecido de Dios para nuestra vida. Es la gracia de Dios la que nos restaura, la que nos renueva, la que nos transforma, la que nos fortalece, la que nos cambia, la que nos sana, la que hace una obra maravillosa en nuestra vida. Es la gracia de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, cuando Pedro comienza a oponerse: Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Y aclara y afirma enseguida, ya no solamente preguntando, sino diciendo en el versículo 8, Pedro le dijo:
no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies. ¿Qué no ves quién soy yo, Señor? ¿Qué no ves que soy sucio? ¿Qué no ves que soy pecador? ¿Qué no ves que no merezco? ¿Qué no ves que no soy digno? Como tú, el Maestro, el Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto? No, no lo permitiré jamás. Y el Señor le dice: si no permites que lo haga, no tendrás parte conmigo. Quedarás excluido. Tu falsa humildad te apartará de mi camino. Tus razones que humanamente pueden tener justificación, o puedes tener razón en lo humano, pero en lo espiritual tienes que entender de que aunque te sientas impotente, aunque te sientas inmerecedor, aunque te sientas que no calificas, aunque te sientas demasiado falto, demasiado sucio, aunque te sientas demasiado herido, aunque te sientas demasiado olvidado, aunque te sientas demasiado fracasado, demasiado golpeado, demasiado ultrajado, te sientas como te sientas y llegues a pensar en un momento que habrá esperanza para los demás, pero para ti no. Habrá solución para los demás, pero para ti no. Estás equivocado, dice el Señor. Ábreme tu corazón y permíteme que yo me acerque. Quita ese bloqueo de esa falsa humildad y deja que yo entre y yo llegue y yo haga y yo obre y yo trabaje y yo restaure y yo sane y yo te fortalezca y yo me glorifique en tu vida de una manera sobrenatural, porque eso es lo que quiero hacer. Una obra real y gloriosa en tu vida. Y no que vivas una vida mediocre, con razonamientos, con excusas, con justificaciones, pero al final de cuentas sin un cambio real. Entonces, cuando hablamos de la falsa humildad, ¿qué es la falsa humildad? La falsa humildad, primeramente dijimos, se manifiesta en impotencia o prepotencia. Veamos primero la impotencia y enseguida miraremos la prepotencia. Se manifiesta en impotencia. La impotencia es una forma de rechazar el favor de Dios por no sentirnos dignos de Él, por no sentirnos merecedores, por no sentirnos quizás que le importamos lo suficiente a Dios, por no sentir que Dios nos ama, por no sentir o creer o pensar que cómo Dios se va a fijar en mí, o que quizás mi desgracia es demasiado grande aún para el mismo Dios. Si fuera algo leve, si fuera algo sencillo, pues Dios obraría, pero lo mío es demasiado grande, es demasiado fuerte, es demasiado terrible. Así como Marta y María, cuando llegó el Señor y su hermano Lázaro había muerto, y le dice, llega Marta y dice: Señor, llega María primero: Señor, si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Quejándose, cuestionando, confrontando, como que el Señor falló. El Señor no llega tarde, nunca llega tarde. Pero mi hermano está muerto, como que no llegó tarde. Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de propósitos. Y aunque veas a tu hermano en la tumba, aunque veas tu vida en la tumba, aunque veas tu hogar en la tumba, aunque veas tu matrimonio en la tumba, aunque veas tu salud en la tumba, Dios nunca llega tarde. Dios es un Dios que llega justo a tiempo, en el momento preciso, y que solo busca la oportunidad que el hombre le dé, la confianza en Él para glorificar su nombre, sin importar el grado de limitación, el grado de condición en el que se encuentra aquella persona. Entonces le dice el Señor a María: ¿sabes qué? Tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero, en el día de la resurrección. María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. No has sabido quién soy yo, no has entendido quién soy yo, pero Señor, ya está muerto, ya nada se puede hacer. Lo que para los hombres es imposible, para Dios sigue siendo posible. Bendito el nombre del Señor. Nunca es demasiado tarde. Él sigue obrando, Él sigue glorificándose. Bendito su nombre. Llega enseguida y le dice a Marta: ¿dónde lo pusiste?
Y Marta lo lleva en dirección al sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro, ordena el Señor y dice: remuevan esa piedra. Y Marta, ahora ya no es María, es Marta, se opone y dice: Señor, pero ya es de 4 días, ya hiede, ya huele mal, ya está descompuesto su cuerpo. ¿Qué se puede hacer? Ya es demasiado tarde. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No importa la condición, no importa la tumba en la que te encuentres, tienes que creer, tienes que confiar, tienes que entender que hay poder en la sangre de Jesús, que hay poder en el sacrificio del Señor, que no importa las situaciones y circunstancias que has atravesado, Dios tiene poder para darle un giro a tu vida, para darle un cambio a tu vida, para transformar tu existencia, darle un sentido real de vivir, de disfrutar, de un cambio maravilloso desde tu interior. Entonces la impotencia nos lleva en ese camino y nos limita y nos desarma y nos hace que nos resignemos a vivir limitados, fracasados, heridos, golpeados y aceptando esa clase de vida como que así me tocó, ni modo. Esto es la parte de la vida que me tocó, ni modo, tengo que aguantar, solamente me queda soportar y aguantar, cuando el Señor dice: hijo, hija, yo tengo planes para tu vida. Y yo no solamente te traje a mis caminos para llevarte en la eternidad a mi gloria, sino que en esta vida soy un Dios de propósitos, soy un Dios de planes, soy un Dios de obras maravillosas. Y si tú te pones en mis manos y me abres tu corazón y me confías tus fracasos y tus golpes y tus situaciones y tus circunstancias, yo puedo cambiar todo eso, yo puedo darle un giro a todo eso. Ahora, no solamente que esa falsa humildad nos lleva a una impotencia donde nos resignamos a vivir limitados del plan y del propósito de Dios, limitados y fracasados y fracturados, heridos, golpeados y con una vida insatisfecha, una vida vacía. No es esa la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivamos resignados a vivir esa clase de vida y que rechacemos el favor de Dios, porque la impotencia nos lleva a rechazar el favor de Dios, pensando precisamente que para mí ya no hay solución, para mí ya no hay esperanza, para mí ya es demasiado tarde. Habrá oportunidad para aquel o para aquel otro o para aquel otro, pero para mí ya no. ¿Por qué? Por los argumentos que el diablo haya traído a tu mente y de los cuales te haya convencido, pero te hace creer que para ti es demasiado tarde. Es una mentira del mismo infierno. No es demasiado tarde. La Biblia dice: mientras hay vida, hay esperanza. Bendito el nombre del Señor. Hoy es el día de salvación. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malvados, y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio para perdonar y el cual tendrá de él misericordia. Lindo es nuestro Dios. Entonces, el hablar de esa falsa humildad nos lleva a poner excusas para no permitir que Dios se acerque a nuestras vidas. Toda excusa que ponemos limitando al Señor de que se acerque a nuestras vidas y trate y obre y cambie y transforme nuestra vida, esa es esa falsa humildad que en ocasiones la adornamos muy bonito, como el apóstol Pedro le estaba adornando. Señor, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Señor, nunca permitiré tal cosa, que tú vengas a mí y me laves los pies. Repito, él pensaba que estaba haciendo algo bueno, pero era una falsa humildad que limitaba, estorbaba e impedía que Cristo se acercara a él y hiciera la obra que quería hacer en su vida. Esa falsa humildad muchas veces nosotros la ponemos en una forma de que en ocasiones nos sentimos nosotros, repito, impotentes, inútiles, débiles. En ocasiones decimos: es que yo no puedo cambiar, es que yo he intentado mejorar, yo he intentado tener un buen matrimonio y no lo he logrado, yo he tratado de ser un buen esposo, una buena esposa, pero todo se ha convertido en un fracaso.
Parece que no nací para eso. Parece que me equivoqué. Parece que esto no tiene solución. Es que yo soy demasiado torpe, dicen algunos. No entiendo, no sé qué hacer, me equivoco, tomo malas decisiones. Otros dicen, yo soy demasiado inservible, como que yo no sirvo. Y el diablo los ha marcado, los ha marginado, que son personas incapaces de superar sus fracasos, que son personas impotentes para poder mejorar, para poder salir adelante, para poder enfrentar sus desgracias, sus errores, y poder superarlos y poder mejorarlos. Y solo se quedan excusándose, diciendo, es que yo no sirvo quizás para esto, es que yo ya traté y no puedo, es que yo soy muy débil, la verdad, y no tengo las fuerzas. Es que yo quisiera perdonar, pero no siento perdonar. Yo quisiera servir a Dios, pero hay tantas cosas que me estorban para acercarme a Dios, y tantas cosas que todavía me gustan allá afuera en el mundo. Y está el baile, y está el vicio, y están las mujeres, y está la parranda, y están los amigos, y está las fiestas, y está esto, y está lo otro. Y yo quisiera servir a Dios. Yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero, y hay un pero que limita al Señor, que no le dejamos acercarse, que no le dejamos que obre en nuestras vidas. Porque es que yo todavía tengo este detalle en mi vida, y todavía hago esto en mi vida. El Señor no te dice, primeramente ve y cambia, ve y arregla tu vida, ve y ordena tu vida, y después ven a mí. Esa no es la manera como trabaja Dios. Esa es la manera como la religión trabaja. Te quiere cambiar, te quiere decir, primero cambia tú y luego ven y busca a Dios. Pues si ya cambié yo, ¿para qué necesito entonces a Dios? La cosa no es el decir, voy a ir y voy a cambiar primero, voy a ir y primero voy a superar todos mis vicios, adicciones, retos, problemas, deficiencias y todo aquello con lo que batallo, y después me acercaré a Dios cuando ya lo haya superado todo. Esa no es la manera como Dios trabaja. Esa es la forma como la religión trabaja, y el resultado es fracaso, decepción cada vez que se intenta el cambio, porque no se puede lograr, no se puede superar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos invita a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos aconseja hacer? El Señor nos dice, hijo, no vayas a cambiar primero, no esperes cambiar primero para después venir a mí. Ven a mí hoy tal y como estás, pero con un corazón sincero, genuino, abierto. Ven a mí con todas tus deficiencias, ven a mí tal como eres, y yo seré el que te cambiará, yo seré el que te transformará, yo seré el que arrancará de tu corazón lo que tú solo no puedes arrancar, lo que tú solo no puedes cambiar, lo que tú solo no puedes ordenar en tu vida. Yo lo ordenaré. ¿Usted cree que yo cambié y por eso vine a Cristo? No, yo vine a Cristo como estaba, y Él fue el que me cambió, el que me transformó, el que hizo una obra en mi vida. Él es el que se glorifica. Esa es la obra genuina y real de Dios. Esa es la humildad verdadera. La humildad verdadera es reconocer uno sus errores, su condición tal y como está, y en esa condición dar el paso y decir, Señor, aquí estoy tal como soy, tal como estoy. No escondo nada, no aparento nada delante de ti. Me abro de par en par y te enseño mi condición. Señor, sé que tú no me condenarás, no me juzgarás, no me maltratarás. Sé que tú me ayudarás, me transformarás, me recibirás tal como vengo, porque tu palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, y yo lo recibo, yo lo transformo, yo lo cambio, yo lo bendigo de una manera especial. Esa es la obra genuina y verdadera del Dios de los cielos. Entonces, la falsa humildad muchas veces es que nos hace creer, esa falsa humildad, el que nosotros hablamos mal de nosotros mismos y nos sentimos indignos. Soy inservible, soy incapaz, soy inútil, soy muy débil, soy muy torpe, soy esto, soy lo otro, y yo no puedo hacerlo. Esa es una falsa humildad. Falsa humildad porque aparentemente reconozco mis deficiencias, pero en vez de entregárselas a Cristo, las pongo como un bloqueo para que Cristo no llegue a mi vida.
y le digo, es que como yo soy así, Señor, no soy digno de ti, no te acerques a mí, no obres en mí. ¿Cómo tú vas a lavar mis pies? ¿Cómo tú vas a hacer esto en mi vida? De ninguna manera, Señor. Y bloqueamos al Señor y limitamos al Señor. Es una falsa humildad. Cuando limitas el poder de Dios y comienzas a creer que tu problema es demasiado grande y dices, es que para mí ya no hay solución, Señor, es una falsa humildad donde dices, creo en Dios, pero no creo que pueda restaurar mi vida. Creo en Dios, pero no creo que tenga el poder para levantarme de este hoyo en el que he caído. Creo en Dios, pero no creo que tenga poder para romper este vicio y esta adicción que me tiene encadenado. Es una falsa humildad, es una falsa forma de creer en Dios y de decir que de alguna manera creemos en Dios. Es una falsa manera, porque ponemos un bloqueo, un estorbo que no le permitimos al Señor que se acerque y que obre de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad. Y Dios quiere romper esos obstáculos, como le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. O sea, en otras palabras, quita tus excusas, Pedro, quita tus estorbos, quita tus autojustificaciones, quita tus razones, quita lo que estés poniendo. Si crees que es muy difícil, si crees que es muy duro, si crees que eres muy débil, si crees que eres impotente, si crees que eres incapaz, excusas vanas delante de Dios. Ábrele el corazón a Dios y deja que su poder y su gracia y su misericordia obren en tu vida, trabajen en tu vida, transformen tu vida, ministren tu vida y hagan obras maravillosas en tu vida. Y no sigas bloqueando y limitando al Señor con una falsa humildad, con una impotencia, sintiendo que no, simplemente tú no puedes. Es muy difícil, es muy grande tu dolor, es muy profunda tu herida, es muy grande tu problema para tener una solución. Y comienzas a cerrarte y a limitar la gracia de Dios para que no trabaje en tu vida como realmente lo quiere hacer el Señor. Entonces otras veces manifestamos la falsa humildad diciendo, es que a mí nadie me ha ayudado, yo no tengo quien me ayude, es que ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis padres, ni nadie, me siento olvidado, marginado, nadie se acuerda de mí. Ni el pastor, ni los ministros, ni los hermanos, ni una llamadita por ahí. Yo estoy allá solo, abandonado. Por eso yo ya no sigo. Por eso yo ya no me puedo acercar. Por eso yo no me puedo levantar. Hermanos, cuando ponemos la mirada en el hombre y nos excusamos porque no tengo el apoyo necesario, porque no recibí el amor, la comprensión, porque no recibí esto y lo otro desde mi niñez con mis padres, y cuando me casé en mi matrimonio y en mi trabajo de esta otra manera, y en la iglesia de esta otra manera, y en cada lugar parece que lo único que experimentamos son tropiezos y estorbos y limitaciones, por lo cual nos alejamos más del Señor y ponemos esas excusas. Esas son las limitaciones que impiden que el Maestro se acerque a nuestra vida. El Señor dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de sus entrañas? Generalmente no se olvida, pero dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, porque te tengo esculpido en las manos, te tengo grabado en mis manos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo di mi vida por ti, yo fui el que morí por ti. No fue el hermano, no fue el esposo, no fue papá, no fue mamá, no fue el pastor, fui yo, dice el Señor. Y a ti te digo que a mí es al que me debes de seguir, dice el Señor. Entonces la falsa humildad se excusa en pretextos, en autojustificaciones que humanamente suenan muy razonables. Nadie me ama, nadie me enseñó a amar, no es justo lo que yo he pasado, toda mi vida he pasado injusticias. Mire acá, mire lo que me hicieron, mire allá lo que me hicieron, mire más allá lo que me hicieron, desde mi hogar mire lo que me hicieron, y luego en mi matrimonio mire lo que me hicieron, y en la iglesia mire lo que me hicieron, y en el trabajo mire lo que me hicieron. Y donde quiera hay alguien que te va a hacer algo. Donde quiera estamos expuestos a sufrir desprecios,
a sufrir humillaciones, a sufrir injusticias. Y el Señor dice: yo fui el primero que sufrí esas injusticias, pero esas injusticias no me apartaron, sino me afirmaron y me lograron lograr una exaltación más grande, una bendición más grande. Eso no me perturbó, no me estorbó, no fue una limitación, fue un escalón que me impulsó a lograr el propósito de Dios más real, más vivo. Entonces esa falsa humildad se excusa, se esconde detrás de pretextos y excusas, donde, repito, decimos: a mí nadie me enseñó, a mí nadie me amó, a mí nadie me apoyó, es que no es justo lo que yo he pasado, lo que me han hecho, lo que he vivido, lo que he atravesado. Es que a mí nadie me entiende, hermano, usted no me entiende, nadie me entiende. ¿He escuchado esos comentarios? Nadie me entiende. Y a lo mejor nadie te entiende, pero hay uno que sí te entiende. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Él sí te entiende. Él te entenderá mejor que el mejor psicólogo. Él te entenderá mejor que el mejor consejero. Él te entenderá mejor que el mejor esposo, que el mejor pastor, que el mejor hermano. Él te entenderá perfectamente. Ve a Él. Si nadie más te entiende, refúgiate en sus brazos y ahí te sentirás comprendido, comprendida. Te sentirás consentido, te sentirás bendecido, sanado, restaurado, renovado en los brazos del Maestro. Tu vida dará un giro, tu vida tendrá una transformación, tu vida tendrá un cambio maravilloso, y no será una excusa, sino será un impulso para pegarte más a Dios y decir: solo en Él encuentro lo que nadie más me puede dar, solo en Él consigo lo que nadie más me ofrece. Solo el amor de Él es fiel, es real, es genuino, es auténtico, es incondicional. Todos los demás son amores condicionales. Donde quiera me ponen condiciones, pero Él no me pone condiciones. Él me ama incondicionalmente. Él me ama tal y como soy. Él me ama de la manera que yo soy. Él me ama. Entonces Dios quiere que no haya estorbos en nuestra vida, que no bloqueemos al Señor, que no limitemos a Jesús con una falsa humildad llena de pretextos y excusas, autojustificaciones que limitan la obra de Dios. Dios queriendo trabajar en el corazón de la persona, de cada uno de nosotros, y nosotros limitándolo, diciendo: no, Señor, es que a mí nadie me ama, por eso tú no te puedes acercar a mí. Es que a mí nadie me apoya, es que a mí todos me han abandonado, es que... Y ponemos todos aquellos argumentos. La falsa humildad menosprecia el poder de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. La falsa humildad menosprecia el poder de Dios, menosprecia la gracia de Dios, menosprecia la misericordia de Dios, excusándose y autojustificando sus deficiencias, en vez de reconocer su condición, de confrontar su condición, de cambiar su situación y de superar toda situación que ha vivido, que ha pasado, con la gracia del Dios Todopoderoso. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo que la falsa humildad menosprecia el poder, la gracia y la misericordia de Dios? Porque el apóstol Pedro, con esa falsa humildad, y nosotros cuando nos sentimos indignos y: no, Señor, ¿cómo tú te vas a acercar a mí? No, Señor, perdonarme a mí. No, Señor, es demasiado lo que he hecho. Señor, sanarme a mí. No, mi herida es demasiado profunda. Quitar mi dolor. No, Señor, lo que yo he pasado es demasiado duro. Nadie me puede quitar este dolor. Restaurar mi vida y hacerla feliz, alegre, bendecida una vez más. No, Señor, a lo mejor aquel otro, pero a mí no. Entonces esa falsa humildad menosprecia inconscientemente, menosprecia el poder de Dios, pensando que Dios no puede hacerlo. Siempre que dices: creo en Dios, pero
¿será que Él podrá cambiar esto en mi vida? ¿Será que Él podrá hacer esto en mi vida? ¿Será que Él podrá sacarme de esta condición? ¿Será que Él podrá restaurar esta situación de mi vida? No, yo creo que no, porque lo mío es muy difícil. Siempre que hacemos eso, lo único que estamos haciendo es cayendo bajo el engaño de Satanás, menospreciando el poder de Dios. Decimos creer en Dios, pero menospreciamos su poder, porque no creemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Oh, sí, Señor, sanaste a los leprosos en el tiempo antiguo, pero sanarme a mí de COVID, ¿quién sabe, Señor? Yo creo que quizás no. Es muy terrible esa infección, esa enfermedad. Tenemos un Dios de poder, mis hermanos. Tenemos un Dios maravilloso. No menosprecies el poder del Dios en el que has creído. No menosprecies su poder. Porque cuando dices creo en ese Dios, pero limitas y cuestionas lo que puede hacer el poder de Dios en tu vida, estás menospreciando el poder de Dios. Cuando crees en ese Dios y dices sí, creo en Dios, pero limito la gracia de Dios pensando que yo no merezco, que es demasiado tarde para mí, que es demasiado terrible el problema que yo tengo, demasiado profundo el hoyo en el que estoy, menosprecio la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. No es que yo voy a acercarme a Dios o voy a permitir que Dios se acerque a mí porque yo merezco. No, mi hermano, tú no mereces y yo no merezco, pero no voy a impedir que Dios se acerque. Le voy a decir, es cierto que no merezco, pero porque no merezco es que voy a correr a tu gracia, a buscar el favor inmerecido de Dios, para que Dios haga lo que yo no merezco que Él haga. Solo la gracia de Dios hace lo que yo no merezco que Él haga. Solo la gracia de Dios abre camino para que Dios haga lo que yo no merezco que Él haga. Entonces mi impotencia queda superada con la gracia de Dios cuando yo no menosprecio la gracia de Dios. Pedro estaba menospreciando la gracia de Dios sin darse cuenta. ¿Cómo, hermano, que estaba menospreciando la gracia de Dios? Él estaba pensando, Señor, tú no me vas a lavar los pies, Señor, no lo permitiré. Señor, yo no merezco que tú me laves los pies porque tú eres el maestro y un simple criado. Pero estaba menospreciando la gracia de Dios, porque el acercamiento que Dios ha tenido a nosotros como seres humanos, ninguno lo merece. Ninguno lo merecemos. Ni lo merecíamos ni lo merecemos, sino que lo recibimos por gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Es un favor maravilloso de Dios. Es un favor precioso de Dios, donde, Señor, yo no merezco, yo soy indigno, estoy sucio. ¿Cómo lo santo se puede acercar a lo sucio? ¿Cómo lo perfecto se puede acercar a lo imperfecto? ¿Cómo lo puro se puede acercar a lo pecador? ¿Cómo, Señor? Sin embargo, Señor, es por tu gracia que se puede acercar lo puro a lo sucio para cambiarlo, para limpiarlo, lo perfecto a lo imperfecto, lo santo a lo sucio. Es solo por la gracia de Dios, y no menospreciaré la gracia de Dios. Correré a la gracia de Dios, abriré mi corazón a la gracia de Dios. Y hoy que celebramos y participamos de la Santa Cena, al participar de esa copa y de ese pan, estamos recibiendo la gracia de Dios, el favor de Dios. Estamos diciéndole a Dios, no me acerco porque merezco, no me acerco porque soy digno, me acerco porque no merezco. Y es por tu gracia que recibo lo que recibo. Es el favor inmerecido de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso la falsa humildad nos lleva a menospreciar el poder de Dios, nos lleva a menospreciar la gracia de Dios y nos lleva a menospreciar la misericordia de Dios. Tanta misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Dice su palabra que es por su misericordia que no hemos sido consumidos.
Si Dios no hubiera extendido a cada mañana esa misericordia sobre nuestras vidas, en esta mañana ya hubiéramos sido fulminados muchos de los que estamos aquí presentes en esta mañana. Pero si abrimos nuestros ojos y caminamos, y hemos caminado el resto del día, ha sido porque la misericordia de Dios fue nueva en esta mañana. Dios tuvo misericordia de nuestra vida en esta mañana. Y si Dios tuvo misericordia, es porque me ama, es porque le importo, es porque me está dando tiempo para acercarme a Él, para arreglar mi vida, para ordenar mi vida, para servirle al Dios maravilloso que me ha alcanzado y me ha restaurado y me ha bendecido. Es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, no menospreciemos la gracia de Dios, el poder de Dios y la misericordia de Dios. Quería entrar a la prepotencia, que es la otra cara de la moneda que nos aleja de Dios igualmente, pero no voy a alcanzar, el tiempo se nos ha ido y le voy a tener que continuar este tema. Aquí me detengo porque quiero hacer tiempo para que participemos.